Hola, yo soy Maylin, la terapeuta ocupacional aquí en Play Without Limits. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre procesamiento sensorial, pero antes de comenzar el video quiero recordarle a todas las personas que están viendo el video que por favor le den like, le den compartir al video para que otras familias puedan encontrar la información valiosa que hemos estado compartiendo últimamente, y también aquí abajo en los comentarios nos pueden dejar saber desde dónde nos están viendo. Así que vamos a comenzar con el video de hoy. Durante estos últimos meses hemos estado hablando sobre el trastorno del procesamiento sensorial y sus diferentes categorías. Como ya saben, tenemos 3 diferentes. Este tema es un tema que crea un poco de confusión y que a veces muchos padres necesitan ayuda para poderlo navegar, y por eso a mí me gusta compartir toda esta información que yo tengo pues a mi disposición. Para los que no conocen y nos están viendo por primera vez, vamos a repasar como siempre, bien breve, qué es el procesamiento sensorial. Esto se refiere a cómo nuestro cerebro y nuestro cuerpo van a trabajar juntos para poder entender y responder toda la información que nosotros estamos recibiendo desde adentro o desde afuera de nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos. Hay unas personas entonces que tienen dificultades en procesar esta información en su cerebro. Se preguntarán por qué nosotros estamos hablando tanto sobre este tema. Y es porque a través del tiempo los estudios nos han demostrado que un 90% de los niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista también tienen cierta dificultad en el procesamiento sensorial. Como mencionamos, es un 90%. Así que no porque su niño esté diagnosticado con el trastorno del espectro autista quiere decir que también va a tener dificultades en el procesamiento sensorial, sino que una mayoría de estos sí experimentan estas dificultades. Así que es importante hablar sobre este tema para que otras familias obtengan la información necesaria y puedan buscar ayuda de un terapeuta ocupacional. Como le mencionamos anteriormente, tenemos 3 categorías diferentes de los problemas con el procesamiento sensorial, y en el video de hoy vamos a estar enfocándonos en una de esas categorías, y es las dificultades con la modulación sensorial. Cuando nuestro sistema nervioso central está trabajando sin ninguna dificultad al 100%, este se va a encargar de regular esos mensajes o esas señales que nosotros estamos constantemente recibiendo a través de nuestros sentidos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues él va a reducir, va a aumentar, va a mejorar la calidad y va a ajustar la información que se va recibiendo dependiendo a qué es más importante. Nosotros realmente no estamos conscientes de este proceso porque es algo que ocurre automáticamente en nuestro cerebro. Y me imagino que se estarán preguntando por qué es importante regular esta información. Y es necesario para que nuestro sistema pueda obtener el estado más óptimo, y así entonces nosotros podamos utilizar otras destrezas que son más importantes, como por ejemplo, para nosotros poder enfocarnos en algo en específico, tener una conversación, aprender, entre otras, muchas otras cosas. ¿Qué sucede cuando nuestro cerebro no puede controlar esta información? Cuando nuestro sistema está teniendo dificultades controlando la información, como consecuencia podríamos comenzar a notar comportamientos maladaptativos, y usualmente estos comportamientos no van a la par con la situación que está sucediendo al momento. También es muy importante mencionar que la información que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos, a través del día puede ir acumulándose, y entonces en ocasiones nosotros podríamos notar comportamientos extremos o respuestas inesperadas, pero es porque a lo largo del día hemos estado recibiendo toda esta información que no hemos podido regular. Recuerden que son 3 categorías diferentes, y dentro de estas 3 categorías, cada una va a tener un subgrupo de dificultades. Así que dentro de las dificultades con la modulación sensorial,
Tenemos 3 diferentes y hoy nos vamos a enfocar sobre una en específico. Hay diferentes términos que se utilizan. Está la reactividad alta, la sensibilidad alta o la hipersensibilidad. Estos 3 términos se están refiriendo a lo mismo. Nosotros vamos a continuar utilizando la sensibilidad alta. Cuando las personas tienen una sensibilidad alta, estas podrían responder a la información mucho más ligero, con más intensidad o por un periodo extendido. Comúnmente este tipo de comportamiento puede notarse en situaciones que no son familiares o también cuando hay cambios inesperados o durante una transición de una actividad a otra. Por esta razón, es muy común que la persona quiera controlar todo en cuanto a una situación y quieran evitar el cambio. Los comportamientos pueden variar desde, por ejemplo, la impulsividad o que sean muy irritables o que quieran evadir situaciones, entre muchas otras cosas. Como siempre, les vamos a dejar aquí abajo los recursos que utilizamos en el video de hoy. Les vamos a exhortar a las familias que tienen dudas, que busquen más información sobre este tema. Y en la descripción les vamos a dejar diferentes enlaces para que ustedes puedan verificar y buscar ayuda si es necesario de un terapeuta ocupacional, si su hijo lo necesita. Como siempre, aquí le comparto nuestra información de contacto. Con mucho gusto le podemos contestar sus preguntas. Nuestra página web es pwltherapy.com. Contamos con una sección en español para nuestras familias hispanas y nos pueden seguir también en Facebook, PWL Terapia. Hasta la próxima.